Buenas tardes. Tardes, ingeniero. Sean bienvenidos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo les ha ido? Aquí con calor, Calor. Y eso. Pero no está en San Miguel usted, no. en las chinamas. Ah, ¿qué es algo? Sí. Tal vez llega la lluvia este día. Fiemos que sí. Bien, buenas tardes. Fíjense que no quiero empezar regañándolos, ¿verdad? Y para evitar esas situaciones, estar leyendo con algo, vamos a hacer algo. De aquí en adelante, el blog per completo, chat, te va a quedar sin ahí. Ahí lo vamos a dejar. No voy a explicar más porque ya lo demás. Entonces, para evitar, quieren tener asistencia, quieren venir a la clase, nombre. Si no lo quieren poner, problema. No lo pongan, pero no van a. Les digo esto porque ya a estas alturas, pues ya es algo recurrente en las clases. Tampoco puedo estar todas las veces porque parecería que voy a estar regando cada clase. Para eso, usted entra a la clase y coloque su nombre completo. O sea, aquí por ejemplo tengo a Cristian Hernández. Cristian Hernández, y donde creo que solo tengo un alumno. Todo el grupo, en todos los grupos tienen un nombre, todos nombres y dos. Ese va a ser el acuerdo. Vamos a colocar los nombres. Si no lo colocan, muy bien, vamos a continuar desarrollando el uso de Microsoft Word y vamos a sumar nuevo. Pero antes de pasar a ese nuevo tema, les quería comentar más o menos cómo está con, digamos, la asignación que les ha quedado ahorita. No se va a evaluar ahorita, sino que se va a evaluar que más o menos una fecha aproximada para cuando vamos a evaluar la lectura. Y de hecho, yo hacía mucho hincapié que ustedes primero deben de revisar el video. Antes de todo, antes de hacer alguna consulta, y el libro y eso, vayan al video. Es lo primero. Y en ese orden ser. Pero dentro de todo esto hay una sugerencia que se les hace a ustedes. Programa a cargar, que ver el video. Creo que algunos dijeron que ya lo habían hecho, cargado, pues qué bueno. Pero digamos que la lectura digital como tal, pues nosotros la podemos hacer de diferente. Podemos hacer de tablet, teléfono, laptop, computadora, cualquier, aún hasta de los smartwatches son. Pero si usted, por ejemplo, quiere, digamos, hacerlo desde la computadora, de repente le hace más cómodo, más amplio, etcétera, no problema. Pero tiene que buscar una aplicación que le ayude a hacer esa acción porque de alguna manera, digamos, la lectura digital será un tanto cómoda. Por eso es que los dispositivos móviles ya vienen o las aplicaciones vienen adaptadas para, digamos, adaptar a detalle. Entonces hay programas que también se adaptan a la pantalla. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, que usted lea, digamos, un documento, una pantalla de 14 pulgadas, a que hay 27, de las pulgadas que tenga la. Entonces, si en dado caso ustedes quieren leer de esta computadora, entonces pueden ustedes descargar una aplicación para ahí. El libro que ustedes van a leer, porque no es que van a leer todo, ese libro está en un formato, tienen que también ver el video, ver ustedes la aplicación, programa de descarguen, tiene que ser compatible con libro. Comúnmente las personas leen libros, documentos en móviles en formato PDF, pero el formato PDF no es tan, digamos, cómodo leer, porque prácticamente si toca que leer en focal, toca que leer así como, y entonces pues se vuelve un tanto más cansado ir leyendo, mientras que ustedes podrían leer, por ejemplo, como lo hacen cuando están leyendo libros que desplazan la página izquierda. Entonces esa semejanza la hacen las aplicaciones o los programas con la idea de que más. Y aquí ustedes quieren utilizar, por ejemplo, computadora, la lectura. Entonces aquí en esta página van a encontrar, por ejemplo, una aplicación que se llama Freda y esa les va a ayudar a poder leer el caso del libro. En esta página van a encontrar muchas aplicaciones, pero ¿por qué he tomado esta para que en dado caso la quieran utilizar? Porque esta es de Windows, entonces es más fácil, por ejemplo, que se acople a las necesidades, porque de repente hay aplicaciones poco difíciles y se descubren, etcétera. En cambio con esta no, porque únicamente hace Windows. Se llama Freda. Dice que está diseñada para aplicaciones de Windows. Entonces, ¿cómo pueden utilizarla ustedes desde computadora? Lo que tienen que hacer es que tienen que entrar a la tienda de Microsoft, y esa la van a encontrar únicamente acá, ahí coloca Microsoft, así como aparece acá, y ya les va a enviar una infinidad de aplicaciones y ustedes buscan, hay un apartado aquí donde hay una lupa, escriben ustedes el nombre de la aplicación que quieren y entonces ahí les va a aparecer la aplicación. ¿Y se puede descargar por aparte de esta aplicación? Puede, pero ¿cuál es la ventaja de descargarlo desde acá? La ventaja es, como digamos ya está dentro de la misma Microsoft, entonces ya viene adaptada, porque prácticamente cuando usted lo descarga
lo que hace es que escanea cuál sistema operativo tiene usted y entonces ya se acopla. Entonces aquí si por ejemplo ustedes vean Freda, aquí le va a aparecer el nombre, aquí le va a aparecer instalar, en este caso yo ya lo he hecho de la clase, entonces ya me aparece, le dan a ustedes aquí a abrir. Obviamente ustedes tienen que hacer trabajo de campo y irlo a explorar si es la necesidad. Ojo, les estoy dando como una alternancia en dado caso quieren leer la computadora, porque lo ideal por cuestiones de tiempo y espacio mejor que el móvil. ¿Cuáles son, digamos, las desventajas del dispositivo móvil? Pues que de repente puede generar distracciones, las otras aplicaciones ahí, y a la hora de estar haciendo una lectura, de repente WhatsApp, Mes, Facebook, etcétera. Pero ¿cuál es una, digamos, ventaja? Es la ventaja porque nos permite a nosotros poder, imagínense ustedes van, no sé a dónde trabajan ustedes, pero imagínense que ustedes viven en Santa Ana y se desplazan a Salvador. En esas 2-3 horas que hacen de tráfico, pues entonces ustedes bien podrían tomar el teléfono y empezar a para más o menos. Entonces aquí, por ejemplo, está la aplicación para que ustedes la puedan explorar y ya puedan ustedes empezar a leer. De hecho, aquí hay varios sugeridos que están para poderlos descargar. Y en el caso del libro que les comentaba, descárguenlo de donde se los he colocado, porque es un libro de paga y ustedes lo buscan en internet. Lo más probable es que lo encuentren en PDF y cómodo leer por un lado. Y lo otro es que les van a pedir ahí que paguen, no sé cuánto, dependiendo de la página. Así es el precio. Entonces, para evitar eso, pues ya se los he dejado yo ahí, solo carguen. Claro. Pero, como les digo, se llama la aplicación Freda, Lorena, pero mire, no lo voy a enseñar. No, el trabajo de ustedes, ¿verdad? Y hacer un poquito más de trabajo ahí y ahí lo comentamos en la próxima clase, a ver si lograron instalar, pues no les gustó, instalaron otra. Y esto, insisto, es si ustedes quieren hacer la lectura digital de si no, pues ahí el móvil ya tienen que ver el video y ahí les va la aplicación. Entonces, lo vamos a dejar por ahí y vamos a empezar a revisar lo que nos corresponde, que es muy bien. Vamos a entrar a Word y en la clase anterior, ¿qué estuvimos viendo, don Silvio? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Fíjese que con las disculpas de caso no me ha quedado tiempo de revisar la clase por cuestiones de trabajo. Lo único que hice fue hacer la tarea que teníamos, la evaluación final, y no he visto la clase, ingeniero, ya que no estuve presente. Ok. Ruth, si nos ayuda. Si recuerdo es justificar un documento y aprendimos cómo colocar textos en columnas. Okay. ¿Cómo hacíamos para justificar el texto? Me voy aquí donde está esta rayita, dice izquierda, derecha y aquí centrar. Aquí se justifica. ¿Por qué decíamos Si que no era importante hacer el justificado, no utilizarlas? Para que queden bien los márgenes. Margen. Cristian, ayúdele a Ruth. Más que todo para presentar un trabajo más formal. Muy bien. Alejandra, ¿para qué más? Alejandra, ¿no está? Ernesto Lemos. Sí, licenciado, me repite por ahí la pregunta, por favor. ¿Para qué cuál era la importancia de utilizar cada? ¿Me escucha, don Ernesto? No. Sí, pero no estoy seguro de la respuesta. Ok. Entonces usted me dice, no estoy seguro o no me sé la... Pero siempre hay que contestar porque yo me quedo esperándolos acá. Vamos a ver, Beatriz Aguirre. Beatriz no está, veo en la clase. Vaya, alguien que me pueda decir entonces cuál era la importancia que teníamos que usar cada y demás. No hay nadie. Vaya, solo les voy a pedir de favor, si ustedes no pueden participar vienen a la clase, créanme que van a estar trabajando. Ustedes no participan, entonces va a tocar, por ejemplo, empezar a regalar los puntos para los que participan, empezar a quienes que no es correcto que yo les esté hablando. Es como si yo estuviera de frente a ustedes y les estuviera hablando, digo algo y no creo que se me vayan a quedar viendo nada más y no me voy a estar. Dígame, Ruth. Bueno, aquí anoté yo de que era porque cuando tenemos varias columnas para generar un efecto de unidad de bloque y ayudar al ojo a separar una columna de la otra, y la última línea del párrafo se alinea a la izquierda. No sé si eso será. Correcto, ahí me recuerdo. Punto. Bien, lo que hablábamos era que cuando nosotros, por ejemplo, creábamos bloques de texto, lo que sucedía era que de alguna manera cuando estamos haciendo, digamos, a la izquierda, a la derecha, pues entonces al final es como un zigzag el que va haciendo a la hora de ir leyendo. Y eso pues obviamente se vuelve un tanto más cansado para lectura. Eso por un lado. Y estéticamente pues no se ve tan bien.
Entonces lo mejor es generar un bloque completo y para eso existe la opción esta de claro, que lo que hace es genera un bloque y a la hora de ir creando los párrafos pues están armados bloques. Aparte de que genera una mejor forma de leerlo, también ayuda a que nosotros a la hora de presentar el trabajo se vea un tanto más estético, más organizado. Y eso es muy común a la hora de que las personas entregan, digamos, trabajos, ensayos, cualquier otro trabajo que tenga que escribir un bloque o algo de texto. Entonces el problema es que se vuelve un tanto cómodo a la vista, digamos, cuando ustedes no generen eso. Por eso es que en la mayoría de ocasiones, digamos, sugerencias o en su defecto, reglas que ponen a la hora de creación un documento, casi siempre, digamos, sugieren que sea loca como una alternativa para visible y a la vez más persona. Pero el tema del justificado, igual deben siempre ustedes, y esto siempre se lo digo a todos ustedes, temática 1 como la 3, que no hay como una receta, tampoco una fórmula para determinar cuál es forma de utilizarla o la herramienta que usar, sino que cada situación pues va a tocar de alguna manera hacer uso de los recursos o de las herramientas que conocen. Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren elaborar una carta, lo más probable es que tiene que ir muy simétrica, etcétera, tanto adornos, pero si ustedes van a hacer, por ejemplo, una tarjeta de cumpleaños, entonces ahí sí tiene que ir, a pesar que va a ir un tanto más, digamos, con texto, con imagen, todo lo que nosotros queremos cargarle, pero a pesar de eso, siempre deben de tomar en cuenta que la parte donde va la información, por ejemplo, día, fecha, hora, todas esas cosas, tienen que ir armadas en un bloque porque también, o de forma escalonada, porque también es el formato de espera en zona de alguna manera tan fácil. Porque imagínense que por ejemplo, es el lienzo y queremos hacer una tarjeta de cumpleaños y entonces de repente por acá, en este campo la hora, en esta esquina fecha, etcétera. Entonces pareciera que fuera una sopa de letras y nosotros andamos buscando ahí, digamos, las palabras. Eso no es tan o sea, no estoy diciendo que no lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero también habría que ver la aceptación que nosotros tengamos con ese tipo de documentos. Entonces, no hay una receta mágica que les puede decir a ustedes qué van a hacer en un determinado momento, etcétera, pero sí aquí es donde cabe la importancia. Ustedes deben de conocerlas, porque si ustedes tienen como el vocabulario, de repente a ustedes se les olvidó una palabra, pues tiene que buscar otra palabra parecida, entonces viene y la coloca. Entonces, eso es lo mismo que hace. Tiene una herramienta, pero esa herramienta ya no aplica para el tipo de documento, pues entonces, y esto se los estoy explicando porque justamente ahorita vamos a ver otra herramienta que sirve para poder proyectarla, porque muchas veces nosotros tenemos en los documentos información muy importante, pero por la mala organización que nosotros tenemos en el documento no logramos generar una buena proyección de esa misma. Y para algunos pues quizás dirán solo esa información, pero muchas veces para las personas que les toca que elaborar o ir a buscar la información se vuelve un problema, porque se imaginan ustedes haciendo, por ejemplo, encuestas que les toca que ir a lugares remotos, qué sé yo, cantones, y entonces todo ese bagaje de información que van a recabar, de alguna manera ustedes no la saben proyectar, pues al final el trabajo de ustedes queda perdido, pisado, porque de repente no pudieron ustedes hacer una buena. Y para poder hacer esa buena proyección, así como las herramientas que ya hemos visto, hay una más que vamos a encontrar acá en la pestaña de insertar y que se llama tablas. Las tablas lo que nos ayudan es nosotros poder proyectar la información de una forma más sana, de una forma más armoniosa, que se pueda, digamos, visualizar lo que nosotros queremos dar en ese momento. No quiere decir que ustedes no pudieran hacer uso de texto y empezar a escribir sobre el lienzo, pero si ustedes arman una tabla, casi siempre llama más la atención, que es lo mismo que ustedes, digamos, hicieran a la hora de estar haciendo una presentación. No es lo mismo que ustedes empiezan a escribir y a poner un montón de texto en las diapositivas a que coloquen un gráfico. Por ejemplo, el gráfico le dice mucho más a las personas que lo que les puede decir un gran bloque de texto que ustedes les hagan. Entonces, ¿cómo vamos a armar nosotros las tablas? Lo venimos acá a insertar, vamos aquí donde dice tabla, y aquí en tabla me va a aparecer este pequeño recuadro. En este recuadro, sin dar clic, solo me desplazo por encima y se va a ir dibujando esos pequeños recuadros que están. Esa ya voy a armar tabla. Ahora,
Aquí voy a ampliar esto para que lo vean. Aquí, por ejemplo, en la medida que yo me voy desplazando, se va armando la tabla. Pero si yo, por ejemplo, llego hasta aquí al final y le doy un, ya queda armada la tabla. Ya está genial. Y vean aquí en la importancia. Aquí vamos a rotular, por ejemplo, esto. Aquí podemos escribir dentro. Vamos a ver. Por último, y aquí vamos lo mismo. Hay números. Pueden escribir cualquier cosa. Yo estoy... Ok. Entonces aquí quiero explicarles. Cuando nosotros nos venimos a insertar y le damos en tab y estamos empezando, voy a hacerlo, voy a moverla. Aquí la pueden mover. Cuadro para acá. Aquí abajo voy a crear otra. Cuando yo le doy acá, insertar, luego en tabla y me voy acá dibujando la tabla, en la parte superior de ese espacio hay un número. Ahí dice tabla de 4×2. Acá dice, por ejemplo, de 5×2. ¿Ve? Y ahí la voy armando. 5×3, 3, 3. Vamos a crear una de, por ejemplo, y entonces aquí vean, 1, 2, 3, 4. Y decía que era de un, y luego tenemos dos, y aquí tenemos dos tablas, una grande y una pequeña. Pero ¿qué quiero que se fijen? En esto, en insertar tabla, que se vean y que vean este número que está en la parte de arriba. El primer número representa entonces a las columnas. ¿Cómo vamos a entender esto? Y ahorita, digamos que nosotros tenemos esto así, también tenemos y a este pues igual le vamos a ver. Vale, esto que está en negro, vale, les explico. ¿Cómo vamos a determinar? Y ustedes me van a decir, pero ¿y por qué tanto relajo con esto? Porque esto es clave. Ustedes entienden cada uno de estos elementos. Cuando lleguemos allá por lo 1.24, entonces ahí no les va a... Pero, ¿cómo funciona esto? Esto que está acá de color verde, este formato verde, flecha, eso significa la fila que viene de color negro hacia abajo. Entonces, si lo llevamos al campo de acción y de acuerdo acá, la tabla, cuando nosotros queremos crear una tabla, dice ahí entonces que nosotros vamos a tener que elegir cuántas, por ejemplo, columnas estamos. Entonces aquí es bien fácil. Podemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero como ya sabemos, caso de las columnas van a tener un formato que quiere decir que esas las vamos a ver hacia abajo. Pero las filas, por ejemplo, las vamos a ver en formato horizontal. Entonces, si a mí me están diciendo, por ejemplo, de que esta tabla tiene 10 columnas, significa que la voy a ver. Y si estamos diciendo de que esta tabla tiene 8 filas, entonces quiere decir que esta primera, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las filas horizontales y las columnas van a estar. Pero ya tenemos dos elementos nuevos, conocimos ahora. El tema de las columnas, pero hay uno más que se suma y ese se llama celda. ¿Qué hace la celda? La celda lo que hace es una intersección. ¿Qué hace la celda? Una intersección. ¿Qué es una celda? Una celda es una intersección de una fila. Entonces, si yo por ejemplo sé que esta es la columna y esta es la, entonces yo podría decir, por ejemplo, esta acá es una celda. ¿Por qué? Porque de acuerdo al concepto, esta que viene es la columna, esa va. La que va hacia el lado. Entonces, ¿dónde se juntan esos puntos? Se juntan acá, se junta la columna con esta fila y eso genera espacio. Las tablas, ¿dónde se trabajan? En las filas, las columnas, en las celdas. Se trabajan en, ¿qué quiere decir eso? Se trabajan en las celdas. Esas son las que nosotros damos con texto, alimentamos números, etc. Pero nosotros debemos de tomar en cuenta también que esto que estamos mostrando también tenemos que leer cómo armarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes no entienden todavía cómo es el formato, unas lunas o viceversa, entonces les va a costar. Pero si ustedes entienden esto, se les va a hacer. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes para poder ir entendiendo cuál es? Pues cuando ustedes vean, por ejemplo, algún documento creado, imagínense, pasan una lista, vean cuántas creado, van ahí. Ahora, cuando tenemos esto así, pues prácticamente, digamos que aquí hemos sacado tres conceptos respecto a... Entonces las tablas están compuestas por columnas, filas, por último por... Y ya dijimos que en el caso de las celdas, pues va a ser una intersección de la fila, de ellas se juntan. ¿Por qué les decía yo de que si ustedes entienden la lógica de esto, les toque que ver Excel, va a ser más fácil? Porque la mayoría de los alumnos lo que no entienden es esto. Cómo funciona la lógica celda. Ahorita nosotros solo vamos a aprender a rellenar cada una de las celdas, pero ya cuando llegamos a otras, en el caso de Excel, hoja de calc, esas aplicaciones, nosotros podemos hacer nosotros podemos hacer acciones viendo la luna. Entonces es importante aprender esto acá, porque cuando lleguen a Excel va a costar. Vienen acá y es un poco más costoso porque allá más matemático lo sé. Pero me he detenido a explicarles esto porque yo sé que ya cuesta un poquito
poquito más entenderlo porque allá ya la parte vuelve plano. Entonces ahí digamos tenemos en este caso información. Ahora, cuando nosotros ya queremos crear, por ejemplo, información, llenarla de información, ahí sí ya entonces tenemos que tomar en cuenta cuántas filas y columnas tener. Por ejemplo, acá venirme a insertar de nuevo tabla, y el problema es que cuando digamos llego aquí a este punto, pues prácticamente tengo un límite. El límite es que solo puedo crear una tabla y obviamente no siempre va a ser así. De repente voy a necesitar crear tablas mucho más grandes, más volumen de información, y entonces no siempre estar usando ahorita para crear tablas, que digamos que sería como crear tablas rápidas, porque tal vez no necesito una tabla tan grande. Pero si usted ya necesita una tabla personalizada a su gusto, se tiene que venir acá donde dice, le damos un clic ahí y nos va a aparecer este pequeño recuadro, y en este pequeño recuadro nos va a aparecer el número de columnas que queramos y el número, ya más o menos ahora ya entienden, una fila y columnas, ya por ejemplo tomar en cuenta que van a necesitar para cada uno. Imagínense que por ejemplo quisiéramos hacer una tabla de asistencia, entonces nosotros tendríamos que tomar en cuenta cuántos alumnos colocar en asistencia, pero también tendríamos que tomar en cuenta los aspectos como por ejemplo el hecho de que vamos a tener que utilizar otras filas para poder colocar temas, no solo el nombre, y también deben de tomar en cuenta para hacer viernes, sábado, pero suponiendo que son 7 todos los días de la semana, entonces tendríamos que colocar acá 7. Ahora, en el número de filas, acá suponiendo que vamos a hacer una asistencia persona, tendríamos que colocar 10, pero ahí viene la parte donde la mayoría fracasa tabla, y es porque no analizan problemas. Los problemas antes de crear las tablas deberíamos resolverlo. Por ejemplo, si ustedes dicen que van a necesitar hacer la asistencia de personas, pero recuérdense que ustedes no van a ir a la tabla directamente y solo van a empezar a nombrar, también necesitan cosas, entonces deben de tomar en cuenta por ejemplo, esas otras temas, otros que le van a agregar. Entonces, no necesariamente o estrictamente van a dejar el valor del número de personas que va a estar en la que tendrían que dejar un poquito más por los datos. Por poner un ejemplo, vamos a hacer esta de 2 y le voy a dar. Entonces, ya se crea aquí, por ejemplo, la tabla, ¿vean? Y hay que recordar que solo va a tener 7 columnas, pero va a tener 12. Por eso es que hay más horizontal, que son las filas, que en formato vertical. Entonces, digamos que acá podemos empezar a llenar lunes, martes, y vamos a colocar miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces ahí tenemos armado, digamos, ya 10. Pero aquí es donde viene el problema de lo que haciendo. Porque ahorita ya cometí un error, que no puedo venir yo y buscar primero los nombres. Tengo que pensar que otra cosa necesito. Entonces ya esto no me va a funcionar. Entonces me tengo que poner primero a pensar qué voy a hacer. Bueno, lo que quiero hacer es entonces una asistencia, ¿ok? Una opción. O imagínense que yo lo que necesito hacer es un horario de clase. Entonces, si necesito un horario de clase, entonces lo más probable es que yo necesite dejar la primera para, entonces no puedo empezar a escribir desde ahí, entonces voy a bajar a la siguiente y entonces ahí podría empezar a escribir lo que sería ya el tema días. A ver acá, lunes sería martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y ok, ya tenemos entonces generado el tema de los días. Pero entonces aquí viene la otra parte. Yo necesito aquí escribirlo y ahí viene la clave de lo que yo les estaba diciendo. Que un problema de las tablas es de que nunca sabemos a veces colocar la información para que se vea lo más armónico y que se entienda. Entonces, si ustedes no analizan primero el problema, uno, les va a costar ahorita armar las tablas y dos, les va a costar mucho más a Excel porque allá es todo. Entonces aquí, digamos que le voy a colocar, por ejemplo, horario clases y digamos que le voy a colocar por ejemplo lo 1-20-20. Entonces vean, si yo reviso la tabla como tal, o sea, se ve terrible fea, pero ahí viene otra opción. Ustedes pueden seleccionar, para seleccionar la tabla es como si fueran a seleccionar texto, es lo mismo, solo que aquí van a seleccionar cel. Con clic sostenido seleccionan esto, dan clic derecho y aquí en clic derecho van a buscar la opción que dice combinar. Entonces miren, ahora vengo y aquí viene la clave de lo que les decía. Por eso no aplica siempre lo que aprendemos para decir que esto lo va a aplicar para todo, no, para cada cosa. Aquí sí lo vamos a dejar centrado. Miren, entonces ¿qué es lo que hace combinar celdas? Lo que hace es que toma todas las celdas acá y las convierte y entonces ya tenemos. Ahora cuando ya está esto, simplemente selecciono y me voy a venir a esto, es como un bote de pintura y entonces aquí le puedo colocar, ¿vean? Y le puedo poner color. Y entonces lo mismo puedo hacer cada uno de estos. Es la necesidad que yo lo quiero presentar. Hay algunos mero alegóricos de diferentes
diferentes colores, o en su defecto también puedo seleccionar todo, también lo puedo ir. Lo mismo puedo hacer si en dado caso, cuando ya tengan lleno esto, lo seleccionan hacia abajo y entonces aquí pueden, entonces, y ahí lo demás es ir metiéndole, pero esto que está ahorita ya tenemos arrancado. Ahora, la tabla, ¿de qué va a depender lo que nosotros le metamos? Pues eso va a ser de acuerdo a eso, al título que ustedes le den. En este caso estamos hablando de un horario. Dígame. Sí, una preguntita. ¿Qué opción ocupó para poner allí una sola línea en el horario de clases? Para que se hiciera una sola fila. ¿No lo vio? No le escuché qué opción Bueno, espérame, lo voy a acercar un ocupó poquito. para hacer. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, yo quiero que esto se convierta en una sola. Entonces voy a seleccionar estas dos y doy clic derecho. ¿Me está escuchando? Pues Sí, le ya, escucho. ok, y le damos clic derecho y en el menú que aparece, en el menú contextual, buscamos este que dice combinar. Le da ahí y ya se va a transformar en una sola. Ok, gracias. Lo mismo hice con la de arriba, es combinar celdas. Y esa sirve para que nos quede de alguna manera el título más armonioso, es lo que hablábamos. O sea, ustedes pueden dejar, como yo tenía, digamos, pueden dejar el título así, de la tabla. Pero seamos honestos, se mira feo y se mira desordenado. Entonces, mientras que cuando yo hago esto y al combinar celdas, miren, organiza. Y luego todavía me tomo el tiempo y vengo y... Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo o una evaluación o lo que sea que les tenga que hacer, siempre tomen en cuenta todos estos parámetros. Si alguien, por ejemplo, dejó esto aquí, ingeniero, pero yo le envié la evaluación, ¿ok? Pero si alguien hizo esto, no duden que el que lo puso al centro va a tener. Entonces, es lo mismo, es el mismo trabajo, pero la diferencia la hace el esfuerzo que usted le ponga y la creatividad que usted le dé. Bueno, no sé si tiene preguntas. Díganme. Buenas tardes, ingeniero. Y si, como usted dice, a veces la mayoría se pone a hacer los trabajos, pero resulta que se va dando cuenta que posee errores ya cuando lo está terminando. Y en ese caso, así como si llegara a pasar, no hay una forma de agregar tablas hacia arriba o hacia abajo, por si le falta un contenido a uno, hay que modificar algo. Ya no se podría modificar o así quedara. Ok, vaya, lo que sucede, Alexander, que lo mejor sería, y lo digo en serio, que ustedes se tomaran antes, porque hacer una tabla así sencilla no es problema, pero cuando se hace una tabla bastante grande, para mí lo que deberían de hacer primero es tomarse una página de papel y empezar a pensar qué es lo que le van a meter. Lo que dice usted es muy cierto. Sí hay opciones, ahí les voy a dejar un material para que ustedes lo revisen y ahí van a ver eso. Pero el problema es que si ustedes están metiéndole después, dándole, porque también puede ser que le metieron demasiada fila y después se las quieren quitar, y el problema es que se va a desorganizar y les va a costar poco más organizar todo. Mientras que si usted ya sabe cuántas filas, cuántas columnas tiene, agregar una no cuesta, pero agregar, ¿qué? 15 cuestarlas. Dígame. Sí, quería preguntarle conforme si esa tabla que usted hizo, yo la quisiera en toda la página completa, ¿cómo pudiera ser? Ahí solo en esa misma esquina donde yo la moví, ahí viene un botoncito y solo lo jala y ahí lo coloca justo al tamaño de la página. Y ahí se va. Muchas gracias. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Ok, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Ahí en el sitio les voy a dejar un material para que lo revisen y luego lo vamos a seguir. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, ingeniero. Ahí nos queda claro. Muy bien, don Ciclo. Adiós. Gracias. Adiós, Alexander. Feliz tarde.